La edad de oro de las grandes petroleras. En cuanto se descubrió petróleo en grandes cantidades, se crearon importantes empresas, casi todas angloamericanas, para extraer, refinar, transportar y comercializar el oro negro. Okay, girl, ready for shot point 25. Estas poderosas empresas internacionales con fantástica experiencia en el sector han dejado su huella hegemónica en la historia moderna del oro negro. La fiebre del oro negro. El inicio de la fiebre del oro negro fue humilde y se convirtió en legendario. Ocurrió en Titusville, Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos, cerca de un pequeño río en el que la presencia del petróleo era tan obvia que le llamaban Arroyo Petróleo. En 1859, Edwin Drake fue el primero en perforar deliberadamente el primer pozo para extraerlo. Drake era un aventurero en busca de fortuna. Se hacía pasar por coronel para mejorar su reputación y encontrar socios más fácilmente. Era el arquetipo del pionero del petróleo americano y muchos otros siguieron su ejemplo. Tras su descubrimiento se inició una frenética búsqueda de petróleo en Pensilvania. En pocos años, y a pesar de la guerra civil que asoló los estados del sur entre 1860 y 1865, la fiebre del oro negro se extendió por todo el país hasta California. Al mismo tiempo se completaba la conquista del oeste gracias a la construcción del ferrocarril transcontinental. En 1850, algunas décadas antes del automóvil, la necesidad de petróleo aumentó debido al desarrollo del transporte en tren y la mecanización. Ambos necesitaban lubricante industrial que hasta entonces se hacía con grasa de ballena. La matanza masiva de ballenas en las campañas de caza intensivas originó el descenso de la producción y el aumento de los precios. Se empezó a usar lubricante derivado del petróleo más barato y eficaz, salvando así a los cetáceos de una extinción segura. Al mismo tiempo ocurría un gran cambio en la iluminación doméstica cuando la lámpara de petróleo dejó de ser un privilegio de la clase rica. Empezaron a multiplicarse los vendedores de aceite de parafina, incluso en los lugares más remotos del planeta. Los pozos de petróleo norteamericanos los abastecían a todos. En los años posteriores se fueron descubriendo cada vez más pozos. En Oklahoma, Luisiana, Ohio y Texas brotaban las torres por todas partes. Según un periódico local, formaban un bosque tan denso que se podía pasar de un pozo a otro sin tocar el suelo. Esta proliferación se debió principalmente a una peculiaridad de la legislación. En Estados Unidos, al contrario que en la mayoría de países europeos, el subsuelo no pertenece al Estado, sino al propietario del terreno. Aprovechándose de esta ley, miles de pequeños terratenientes se convirtieron en prospectores de cualquier trozo de tierra que poseyeran. Los propietarios de pozos estaban tan desorganizados que había amenaza de marea negra en los estados petrolíferos. Esto implicó la caída del precio del crudo. La situación empezó a ser anárquica.
Los reyes del petróleo. Un ambicioso John D. Rockefeller, de 24 años, comprendió que podría hacer fortuna con la situación. Decían de él: Dios creó el mundo y Rockefeller lo puso en orden. Detrás de su éxito había una intuición visionaria, una energía sin límites, pero también un total desprecio por la ley. Le dijo a los prospectores: arriesguen sus dólares para buscar nuevos campos y cuando hayan encontrado petróleo, tendrán que pedirme a mí que lo transporte, lo refine y lo comercialice. Así fue como en 1870, con 31 años, fundó una compañía que sería legendaria, la Standard Oil. La gran idea de Rockefeller fue estandarizar la producción de productos refinados. Todo se basaba en la palabra estándar, que quiso incluir en el nombre del imperio que creó. Una vez que sacó productos estándar al mercado, productos específicos que pudieran ser usados por mucha gente, el petróleo se empezó a usar a gran escala, especialmente en automóviles. De hecho, esas dos industrias se desarrollaron en paralelo. Los automóviles necesitaban un producto como el petróleo, y el petróleo necesitaba un mercado. La genialidad de Rockefeller fue ver esa oportunidad y saber aprovecharla. Rockefeller impuso su ley a los pequeños terratenientes y se deshizo de un competidor tras otro. Cualquier medio era válido para conseguir su objetivo, incluyendo el soborno, la corrupción de políticos y jueces, el espionaje industrial y la violencia. Un ejemplo es la guerra que inició con los propietarios de los oleoductos. Cuando le hicieron frente, envió a sus esbirros para sabotear las instalaciones sin pensárselo dos veces. Sus ansias de éxito eran ilimitadas. En solo unos años, Rockefeller forjó un auténtico imperio del petróleo, contando con 70 empresas integradas en la Standard Oil. En el país de la libre empresa, el enorme poder de Rockefeller lo convirtió en el hombre más odiado de Estados Unidos. La prensa descargó su furia contra él en violentas campañas. Y lo que es más, en 1890, presionado por magnates del petróleo independientes, casi arruinados, el Congreso aprobó la ley Sherman antimonopolio. Tras una batalla legal de 20 años, Rockefeller fue obligado a dividir su Standard Oil en 34 empresas. A pesar de estos pequeños contratiempos, Rockefeller logró mantener su poder, su fortuna y su influencia en el sector. John D. Rockefeller entró en el negocio poco después del descubrimiento del petróleo en el pozo Drake. Era un genio organizativo y un duro competidor, justo lo que se necesitaba en ese primer periodo. Estudió la industria y vio el caos. Con su mentalidad y su alma de contable, llegó al convencimiento de que era el único que podría imponer orden. En 30 años, se pasó al modelo de integración vertical, sumando la refinación, el transporte, el marketing y finalmente la producción de petróleo. Se convirtió en el modelo de todas las grandes empresas del sector en Norteamérica para los siguientes 75 años. De las lámparas de aceite a los automóviles. Una de las grandes revoluciones del transporte de todos los tiempos empezó a tomar forma a principios del siglo XX, en una época en la que las lámparas de aceite estaban a punto de ser sustituidas por el gas, primero, y después por la electricidad. Esta revolución daría al combustible derivado del petróleo el importante papel que mantiene hoy. Al llegar al siglo XX, la industria había producido queroseno para la iluminación y la cocina. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y en Europa, se trabajaba en la automoción. El motor de vapor, el eléctrico y el de combustión interna de gasolina eran los principales competidores en la industria. En 1900 no estaba claro qué tipo de automóvil dominaría el futuro. Con el descubrimiento de enormes recursos en Texas después de Oklahoma y Luisiana, el suroeste de Estados Unidos aseguró que el petróleo sería la fuente de energía para la industria del automóvil.
Una vez que eso estuvo claro, Henry Ford y otros fabricantes se lanzaron a la producción en serie de coches que quemaban gasolina refinada del petróleo. Para los años 20, la industria del automóvil y el consumo generalizado de gasolina se convirtieron en los impulsores del crecimiento de la industria petrolera. La industria del automóvil, como la del petróleo, prosperó en Estados Unidos. Ello revolucionó la vida cotidiana de esta nación de pioneros y la puso a la cabeza de los países industrializados. El responsable de esta revolución fue un joven agricultor de Michigan aficionado a la mecánica, Henry Ford. En 1896 hizo su primer automóvil. Tenía 4 cilindros y un motor de 4 caballos. Ford se dio cuenta del increíble potencial que representaba este nuevo medio de transporte comparado con lo que era hasta ese momento, un artículo de lujo reservado a clientes ricos. Su sueño de producir un automóvil barato y popular chocaba con el alto coste de fabricación. Encontró una solución cuando aplicó los métodos de Charles Taylor en su fábrica de Detroit. Charles Taylor era un economista e ingeniero que inventó una teoría sobre la organización científica del trabajo industrial. Ford tenía por fin los medios gracias a la cadena de montaje y a la división del trabajo que hacía de los obreros máquinas humanas altamente eficientes. En 1908 inició la producción de un revolucionario automóvil desarrollado un año antes, el famoso Modelo T, una especie de precursor del Jeep, barato y robusto. En 15 años se vendieron 15 millones del Modelo T en todo el mundo. Se convirtió en el símbolo de la civilización del automóvil e hizo triunfar al combustible derivado del petróleo. La llegada del automóvil impulsó una intensa competencia entre Estados Unidos y Europa en todas las áreas del transporte que usaran motores de combustión interna por tierra, mar y aire. Los aviones definitivamente le ganaron la batalla a los objetos volantes ligeros, que eran versiones modernas de los viejos globos de Montgolfier. La supremacía del carbón recibió su primer golpe cuando en la Marina empezaron a usarse motores diésel alimentados con petróleo. El gobierno británico, potencia naval en aquel momento, comenzó a interesarse pronto por el petróleo en aras del cambio tecnológico del carbón al oro negro. Petróleo, sangre y guerra. Unos años después, el gobierno británico se hizo con la mayoría de las acciones de la Anglo-Iranian por iniciativa del joven ministro de Marina de la época, Winston Churchill. Estaba convencido de la importancia estratégica que tendría el petróleo en caso de futuros conflictos. La Primera Guerra Mundial, que estalló poco después, demostró que tenía razón. Sin embargo, esta guerra había comenzado de una manera muy convencional, con cargas heroicas de caballería y fuertes ataques de la infantería, curtida en 1000 batallas. Entonces empezó a tomar forma una auténtica revolución en el arte de la guerra. El glorioso episodio de los taxis de Marne fue su prólogo. En 1914 fueron requisados 1.100 taxis parisinos para transportar a 5.000 soldados al frente que los alemanes amenazaban con romper. París se salvó de la capitulación gracias a la rapidez de la intervención. El gran cambio ocurrió 2 años después, tras la terrible batalla de Verdún, cuando el alto mando adoptó el concepto de guerra industrial. Se basó en el uso masivo de tropas motorizadas. Carros de combate, camiones de transporte de tropas, artillería autopropulsada, aviones y submarinos que dieron al ejército un poder de movimiento y destrucción sin precedentes. A partir de entonces, tener petróleo se convirtió en asunto vital para los países en guerra. Los franceses, que dependían de los aliados británicos para el suministro, no estaban preparados para tal revolución. Sus reservas se estaban agotando. En 1917, Georges Clemenceau, jefe del gobierno, se vio obligado a pedir ayuda a sus aliados americanos. Envió un telegrama a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que acababa con la famosa frase: si los aliados no quieren perder la guerra, cuando llegue el momento del golpe final a Alemania, Francia debería tener petróleo, que es tan necesario para la victoria como la sangre.
se satisficieron sus exigencias. 3 semanas después recibió más de 40.000 toneladas de combustible que tuvieron un importante papel en la victoria aliada un año después, con el armisticio del 11 de noviembre de 1918.